Voy a retirar mi dinero de la cuenta. Tú ya le diste el tuyo a tu esposa, le dije a mi hijo Eduardo con la voz más firme que pude reunir en ese momento. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, pero mis palabras salieron claras, sin espacio para dudas. Del otro lado de la línea, escuché su respiración agitarse, ese sonido de quien está a punto de explotar pero intenta contenerse. Pero mamá, mi esposa todavía necesita $300,000. Ella ya viene en camino en taxi, gritó con una indignación que me atravesó el pecho como un cuchillo. Permanecí en silencio, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuché el timbre del apartamento. Colgué el teléfono. Caminé hacia la puerta con las piernas pesadas, sintiendo que cada paso me llevaba hacia un abismo del que no habría retorno. Cuando abrí, ahí estaba ella. Yolanda, mi nuera. Con un vestido color champaña que debió costar más que mi renta de 3 meses, zapatos de tacón tan altos que parecían un insulto a la gravedad, y una bolsa de marca que reconocí porque la había visto en una revista que dejó accidentalmente sobre mi mesa la última vez que vino. Entró sin esperar invitación, con esa arrogancia que ya conocía tan bien, mirándome de arriba abajo como si yo fuera una mancha en su mundo perfecto. Quedé estupefacta. No por su ropa cara ni por su actitud. Quedé estupefacta porque en ese momento, viéndola entrar a mi humilde apartamento con toda esa soberbia, entendí con absoluta claridad que había sido una tonta durante 2 años completos. Me llamo Juana. Tengo 63 años y soy viuda desde hace 5. Mi esposo, que en paz descanse, trabajó toda su vida como contador en una empresa mediana. No ganábamos fortunas, pero él era un hombre precavido, de esos que guardan cada peso pensando en el futuro. Cuando murió de un infarto repentino, me dejó $800,000 ahorrados. Una fortuna para alguien como yo, que siempre viví con lo justo, sin lujos, sin excesos. Ese dinero representaba 20 años de sacrificios, de no salir a cenar, de comprar ropa en rebajas, de vacaciones canceladas. Era el legado de un hombre bueno que quería asegurarse de que yo estuviera bien cuando él ya no estuviera. Y yo, como buena esposa agradecida, guardé ese dinero como si fuera sagrado. Viví con mi pequeña pensión, trabajé medio tiempo en una librería del barrio para no tocar los ahorros, y me prometí a mí misma que ese dinero solo se usaría en una verdadera emergencia. Tengo un hijo. Eduardo. 35 años, ingeniero, buen muchacho. O al menos eso creía. Lo crié sola después de que mi esposo murió, y pensé que habíamos mantenido esa conexión especial entre madre e hijo, esa confianza inquebrantable. Hasta que hace 2 años conoció a Yolanda en una conferencia de trabajo. Se casaron 6 meses después. Desde el primer día, supe que esa mujer era veneno puro. La primera vez que vino a mi apartamento, Yolanda entró mirando todo con una mueca de desprecio apenas disimulada. Tocó la cortina de mi sala como si fuera a contagiarse de algo. ¿Hace cuánto que no renuevas la decoración, Juana?, preguntó con esa voz dulce que usaba para disfrazar la crueldad. Debe ser difícil mantenerse al día con las tendencias a tu edad. Sentí el golpe, pero sonreí. Siempre he sido de las que tragan el orgullo por mantener la paz familiar. Eduardo se rió nervioso y cambió de tema. Pero yo vi cómo ella lo miraba, cómo le apretaba la mano, como diciéndole: ¿ves dónde vivía tu madre? En las semanas siguientes, los comentarios continuaron. Que si mi ropa era muy anticuada. Que si mi forma de cocinar era muy simple. Que si mi apartamento era muy pequeño para recibir visitas. Cada frase era una aguja pequeña, pero constante. Eduardo empezó a visitarme menos. Cuando venía, traía excusas de Yolanda, que estaba ocupada, que estaba cansada, que tenía compromisos. Nunca no quiere venir porque tu madre le parece poca cosa. Pero yo sabía. Una madre siempre sabe. 6 meses después de la boda, Eduardo llegó a mi casa una tarde con cara de preocupación. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo mientras se sentaba en mi viejo sofá, el mismo donde lo cargaba cuando era niño y tenía pesadillas. Mi corazón se aceleró. Pensé que me diría que Yolanda estaba embarazada, o que tenían problemas de pareja. Nunca imaginé lo que vendría después. Mamá, Yolanda y yo estamos pensando en el futuro, en comprar una casa más grande, en tener hijos pronto. Pero a veces surgen gastos inesperados, emergencias. Tú sabes cómo es la vida. Se detuvo, mordiéndose el labio como hacía cuando era niño y pedía permiso para algo que sabía que no debía.
Estaba pensando, ¿qué te parecería si abrimos una cuenta conjunta? Solo por precaución. Para que si algún día necesito ayuda urgente, pueda acceder sin molestarte a cada momento. Tú sabes que yo nunca tocaría ese dinero a menos que fuera absolutamente necesario. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos al niño que criamos con tanto amor. ¿Cuánto dinero estás pensando?, pregunté con la voz temblorosa. No sé, tal vez $300,000. Es solo por si acaso, mamá. Yo tengo mis ahorros, pero uno nunca sabe. Y así tú no tienes que preocuparte por estar disponible si pasa algo urgente conmigo. La trampa estaba perfectamente armada. Apelaba a mi amor de madre, a mi miedo de no estar ahí cuando mi hijo me necesitara. Yo, que había guardado ese dinero con tanto cuidado durante 5 años, acepté. Porque era mi hijo. Porque confiaba en él. Porque nunca imaginé que detrás de esa petición estaba la mano de Yolanda, manipulando los hilos como una maestra titerera. A la semana siguiente fuimos juntos al banco. Eduardo me abrazó cuando salimos. Me dijo gracias mamá, eres la mejor. Yo me sentí bien, útil, importante. Pensé que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. Qué estúpida fui. Los primeros 2 meses después de abrir la cuenta conjunta, no pasó nada. Eduardo me llamaba cada semana, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo me sentía tranquila, pensando que tal vez había juzgado mal a Yolanda, que quizás solo era una mujer moderna con gustos diferentes a los míos. ¡Qué ingenua! El primer retiro llegó un martes por la tarde. Recibí una notificación del banco en mi teléfono, retiro realizado, $15,000. Sentí un vuelco en el estómago. Llamé a Eduardo inmediatamente. Hijo, vi que retiraste dinero de la cuenta. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Su voz sonaba normal, relajada. Así, mamá. Es que tuvimos un problema con el auto. El motor necesitaba reparación urgente. Ya sabes cómo son estos talleres. Te cobran una fortuna. Pero ya está resuelto, no te preocupes. Quise creerle. Me dije a mí misma que para eso estaba el dinero, para emergencias reales. Pero algo en mi pecho no se sentía bien. 2 semanas después, otro retiro. $20,000. Esta vez Eduardo se adelantó y me llamó antes de que yo preguntara. Mamá, te va a llegar una notificación. Es que Yolanda tuvo un problema de salud, nada grave, pero necesitó unos estudios médicos carísimos. Ya sabes cómo está el sistema de salud, te cobran por todo. Acepté la explicación, pero empecé a sentir un nudo en el estómago que no se iba. Al mes siguiente fueron $30,000. Reparaciones en la casa. Mamá. Se rompió una tubería y casi inunda todo. Fue una emergencia. Luego 40,000. El seguro del auto subió y tuvimos que pagar de golpe. Después 22,000. Gastos de trabajo de Yolanda. Necesitaba ropa profesional nueva para unas reuniones importantes. Cada vez la explicación llegaba más rápido, más ensayada, más vacía. En 4 meses, habían desaparecido $127,000 de esa cuenta. Una tarde, mi amiga Alicia vino a tomar café a mi apartamento. Alicia me conoce desde hace 30 años. Es de esas amigas que te dicen las verdades aunque duelan. Juana, vi a tu nuera el otro día en el centro comercial, me dijo mientras revolvía su café. Salía de una tienda de lujo con como 6 bolsas. Y no eran bolsas de rebajas, eran de esas tiendas donde un par de zapatos cuesta lo que yo gano en un mes. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Tal vez estaba comprando regalos, dije, defendiendo lo indefendible. Alicia me miró con esa expresión que dice, ¿en serio te estás escuchando? Juana, despierta. Esa mujer está usando a tu hijo para vaciarte la cuenta. ¿Cuánto dinero has puesto ahí? No quise responder. Alicia suspiró y tomó mi mano. Amiga, ve al banco. Revisa los movimientos. No tienes que decirle nada a Eduardo todavía, solo mira. Por favor. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alicia daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. A la mañana siguiente, fui al banco. Pedí un extracto detallado de los últimos 4 meses. Cuando la empleada me entregó los papeles, sentí que las manos me temblaban. Me senté en una banca del banco y empecé a leer.
Lo que vi me dejó sin aire. Retiros en salones de belleza, $12,000. Restaurantes caros, $8,000. Tiendas de ropa de diseñador, $23,000. Spa y tratamientos faciales, $6,000. Joyería, $15,000. Peluquería, $4,000. Zapatos, $7,000. Perfumes, $3,000. No había ninguna reparación de auto, ningún estudio médico, ninguna tubería rota. Solo lujos, caprichos, vanidad pura. Sentí que me ahogaba ahí mismo, en medio del banco, rodeada de gente que seguía con sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Guardé los papeles en mi bolso con manos temblorosas y salí a la calle. Caminé sin rumbo durante 1 hora, llorando, sintiendo la rabia crecer en mi pecho como un incendio. Cuando llegué a casa, llamé a Eduardo. Necesito que vengas. Ahora. Es urgente. Su voz sonó preocupada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Ven. Solo ven. Llegó media hora después, con cara de susto. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con los extractos bancarios frente a mí. Siéntate, le dije con una voz que no reconocí como mía. Eduardo se sentó despacio, mirando los papeles. Su cara cambió, pasó de la preocupación a la culpa en segundos. Mamá, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Lo interrumpí. ¿Explicar que me mentiste? ¿Explicar que tu esposa gastó $127,000 de mi dinero en ropa, zapatos y salones de belleza mientras tú me hablabas de emergencias médicas y tuberías rotas? Eduardo bajó la mirada. Vi cómo se mordía el labio, ese gesto de niño culpable que ya no me daba ternura sino asco. Mamá, Yolanda necesita sentirse bien consigo misma. Ella viene de una familia con dinero, está acostumbrada a ciertas cosas. Yo quiero que sea feliz. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Y yo qué soy, Eduardo? ¿Soy el banco personal de tu esposa? ¿Soy la vieja tonta que trabaja para que ella pueda comprarse zapatos de $1,000? No es así, mamá. Es solo que ella a veces se estresa, y comprar cosas la relaja. No es tan grave. No es tan grave, repetí, sintiendo como mi voz subía de volumen. Tu padre se mató trabajando durante 20 años para ahorrar ese dinero. Murió de un infarto porque trabajaba 12 horas diarias para asegurarse de que yo estuviera bien. Y tú lo regalas para que tu esposa se relaje, comprando carteras que cuestan más que mi renta. Eduardo se paró de la silla, molesto. ¿Sabes qué, mamá? Estás exagerando. Yolanda es mi esposa, mi familia. Tú tienes $800,000 guardados. No te vas a morir por ayudarnos un poco. Eres egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Yo, que había vivido con lo mínimo para guardar ese dinero. Yo, que trabajaba en una librería a los 63 años para no tocar los ahorros. Yo, que me negaba hasta un café en la calle para economizar. Egoísta. Vete de mi casa, le dije con una calma que me sorprendió. Ahora mismo. Vete. Eduardo se quedó parado en medio de mi sala, mirándome como si yo fuera una extraña. ¿Me estás echando? A mí, tu hijo. Su voz tenía ese tono de víctima que Yolanda había perfeccionado en él. Sí, te estoy echando. Y mañana voy al banco a cerrar esa cuenta conjunta. No voy a permitir que me sigas mintiendo en la cara mientras tu esposa se gasta el dinero que tu padre sudó durante 20 años. Él se rió, pero era una risa amarga, llena de desprecio. Está bien, mamá. Quédate con tu dinero. Quédate sola en este apartamento triste, aferrada a tus billetes como si fueran lo único que tienes en la vida. Yo tengo una familia, tengo una esposa que me ama, no te necesito. Cada palabra era un puñal. Salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Me quedé ahí, de pie en medio del silencio, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. Esa noche no dormí. Me la pasé mirando el techo, pensando en todos los momentos en que Eduardo era un niño dulce, en cuando me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento Yolanda lo había convertido en este hombre que me miraba como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad? A la mañana siguiente, fui al banco apenas abrió.
Le dije a la empleada que quería cerrar la cuenta conjunta y transferir todo el dinero restante a una cuenta nueva, solo a mi nombre. Ella revisó el sistema y su cara cambió. Señora, lamento informarle que esta cuenta fue vaciada ayer a las 8 de la noche. El saldo actual es de $230. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo? ¿Quién hizo el retiro? Fue un retiro en línea autorizado por el señor Eduardo Méndez. $172.800 transferidos a otra cuenta. Me aferré al escritorio para no caerme. Lo había hecho. Mi propio hijo había vaciado la cuenta después de nuestra pelea, como un acto de venganza, como un último escupitajo en mi cara. Salí del banco sintiendo que caminaba en medio de una pesadilla. $300.000. Todo el dinero que había puesto en esa cuenta había desaparecido en menos de 5 meses. Llegué a casa y me senté en el sofá, con la mirada perdida. El teléfono sonó. Era Alicia. ¿Y fuiste al banco? Le conté todo entre sollozos. Alicia guardó silencio por unos segundos y luego dijo con voz firme: Juana, escúchame bien. Todavía tienes $500.000 en tu cuenta personal. Ve ahora mismo y asegúrate de que esa cuenta esté completamente blindada. Cambia las contraseñas, quita cualquier autorización, haz lo que sea necesario. Porque esto no va a terminar aquí. Tenía razón. Seguí su consejo inmediatamente. Esa misma tarde cambié todas las claves de acceso, pedí que me notificaran cualquier movimiento por mensaje y correo, y dejé instrucciones claras de que nadie más que yo podía hacer operaciones en esa cuenta. Los siguientes 3 días, Eduardo no me llamó. Yo tampoco lo busqué. El dolor en mi pecho era tan grande que apenas podía respirar. Me la pasaba sentada en casa, mirando viejas fotos de cuando él era niño, preguntándome dónde había fallado como madre. El 4.º día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Suegra, necesitamos hablar. Yolanda. Sentí un escalofrío. Esa mujer tenía el descaro de escribirme después de todo. No respondí. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era ella. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Finalmente contesté. ¿Qué quieres, Yolanda? Su voz sonaba dulce, casi suplicante. Juana, sé que las cosas se pusieron tensas con Eduardo. Pero somos familia, ¿no? Deberíamos resolver esto como adultos. No tengo nada que resolver contigo. Ustedes robaron $300.000 de mi cuenta. Robaron. Qué palabra tan fuerte, Juana. Eduardo tenía acceso legal a esa cuenta. Él solo tomó lo que necesitábamos. Además, tú tienes mucho más dinero guardado. No es como si te fueras a morir de hambre. La sangre me hirvió. Ese dinero es mío. Lo ahorró mi esposo trabajando hasta reventarse. No es un fondo para que tú te compres carteras de lujo y te hagas las uñas. Yolanda suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas. Mira, Juana, Eduardo y yo estamos construyendo una vida juntos. Una vida de calidad. Tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu tiempo. Ahora es nuestro turno. ¿No quieres ver a tu hijo feliz? ¿O eres tan egoísta que prefieres morir con un montón de dinero en el banco mientras tu único hijo lucha por salir adelante? Mi hijo es ingeniero, gana bien. No está luchando por nada. Está siendo manipulado por una sanguijuela que lo usa para robarle a su propia madre. Hubo un silencio al otro lado. Cuando Yolanda volvió a hablar, su voz ya no era dulce. Era fría, amenazante. Ten cuidado con lo que dices, vieja. Eduardo es mi esposo ahora. Yo soy su prioridad, no tú. Si sigue siendo tan difícil, te vas a quedar completamente sola. Sin hijo, sin familia, sin nadie. ¿Es eso lo que quieres? Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. Esa noche, Eduardo me llamó. Su voz sonaba cansada. Mamá, Yolanda me dijo que hablaron. ¿Por qué tienes que ser tan dura con ella? Solo quiere llevarse bien contigo. Eduardo, tu esposa me amenazó. Me dijo que me voy a quedar sola si no le sigo dando dinero. Mamá, estás exagerando. Yolanda nunca haría eso. Estás inventando cosas porque estás resentida.
No podía creer lo que escuchaba. ¿Resentida? ¿Resentida por qué? Por haber sido robada por mi propio hijo. Nadie te robó. Ese dinero estaba en una cuenta conjunta. Yo tenía derecho a usarlo. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. Yolanda tenía razón. Eres una vieja amargada que no soporta verme feliz. Y colgó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como algo se moría dentro de mí. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. Yo seguía yendo a trabajar a la librería, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a los clientes mientras por dentro me desmoronaba. Alicia venía a visitarme casi todos los días. Me obligaba a comer, a salir a caminar, a no encerrarme en mi dolor. Juana, tú hiciste lo correcto. Pusiste límites. Ahora él tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser. Yo asentía, pero en el fondo deseaba que el teléfono sonara, que Eduardo llamara pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que Yolanda lo había manipulado. Pero el teléfono permanecía en silencio. Una tarde, mientras ordenaba libros en la tienda, recibí un mensaje de Eduardo. Solo decía: necesito hablar contigo urgente. Es sobre dinero. Por favor, mamá. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez había recapacitado, que venía a disculparse. Respondí: ven a casa esta noche a las 7. Llegó puntual, pero no venía solo. Yolanda estaba con él. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, supe que no venían a pedir perdón. Venían a pedir más. Entraron a mi apartamento como si fueran dueños del lugar. Yolanda llevaba un vestido color marfil que parecía recién salido de una boutique cara, zapatos de tacón que repiqueteaban en mi piso humilde como un recordatorio constante de la diferencia entre nosotras. Eduardo tenía ojeras, se veía cansado, derrotado. Mamá, gracias por recibirnos, dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que se quebraba en los bordes. No respondí. Solo los miré fijamente, esperando a que dijeran lo que tenían que decir. Yolanda se sentó en mi sofá como si estuviera posando para una revista, cruzó las piernas con elegancia estudiada y me regaló una sonrisa que me revolvió el estómago. Juana, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero somos familia, y las familias se perdonan, ¿verdad? Permanecí de pie, con los brazos cruzados. Dime a qué vinieron. No tengo tiempo para teatros. Eduardo se aclaró la garganta, nervioso. Mamá, la situación es que, bueno, Yolanda y yo hemos estado pensando en nuestro futuro. Queremos comprar una casa más grande, en un barrio mejor. Ya encontramos una que nos encanta, pero necesitamos completar el enganche. Sentí que la rabia empezaba a hervirme en las venas. Y Yolanda se inclinó hacia adelante, con esa expresión de quien está a punto de pedirte un favor pequeño e insignificante. Necesitamos $200,000. Juana, sé que suena como mucho dinero, pero piénsalo como una inversión en el futuro de tu hijo, en el futuro de tus nietos, cuando los tengamos. Me reí. Fue una risa seca, amarga, que me salió del alma. Me estás pidiendo $200,000 después de haberte gastado $300,000 en salones de belleza y zapatos. La sonrisa de Yolanda se endureció. Ese dinero lo usamos en gastos legítimos de nuestra vida matrimonial. Eduardo tenía derecho a ese dinero, estaba en una cuenta conjunta. Ahora te estamos pidiendo ayuda para algo importante, algo que beneficia a toda la familia. Yo no tengo familia, dije mirando directamente a Eduardo. Mi familia se murió el día que mi hijo decidió que su esposa caprichosa era más importante que la mujer que lo parió y lo crió sola durante años. Eduardo bajó la mirada. Vi cómo apretaba los puños, cómo luchaba internamente entre la lealtad a su madre y el control que Yolanda ejercía sobre él. Mamá, no seas dramática. Solo te estamos pidiendo ayuda. Tú tienes el dinero, no te va a hacer falta. No me va a hacer falta, repetí, sintiendo como mi voz temblaba de furia contenida. Tengo 63 años, Eduardo. Trabajo en una librería ganando una miseria porque no quiero tocar ese dinero. Ese dinero es mi seguridad, mi respaldo para cuando sea más vieja y no pueda trabajar. Es lo único que me queda de tu padre, lo único que me da paz mental para dormir por las noches. Yolanda soltó un bufido de impaciencia. Por favor, Juana, tienes $500,000.
¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? ¿Llevártelo a la tumba? Seamos realistas. Tú ya viviste tu vida. Ya tuviste tu casa, tu esposo, tu hijo. Ahora es nuestro momento. Danos el dinero y deja de ser tan egoísta. Me quedé mirándola, esa mujer que había entrado en nuestra vida como un tornado, destruyendo todo a su paso. Fuera de mi casa. Ahora. Yolanda se rió, como si yo hubiera contado un chiste. ¿En serio? ¿Nos vas a echar así como así? Eduardo, dile algo a tu madre. Eduardo finalmente levantó la vista. Por un segundo, vi un destello del niño que solía ser, del hijo que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero ese destello se apagó tan rápido como apareció. Mamá, si no nos ayudas con esto, no sé si podamos seguir teniendo una relación. Yolanda es mi esposa, tengo que estar de su lado. Las palabras me golpearon como piedras. Entonces supongo que ya no tenemos nada más que hablar. Yolanda se paró del sofá con movimientos lentos, teatrales. Qué pena, Juana. Realmente qué pena. Pero que conste que esto fue tu decisión. Tú elegiste el dinero sobre tu propio hijo. Se fueron dejando la puerta abierta a propósito, como un último gesto de desprecio. Me senté en el sofá donde Yolanda había estado sentada hacía un momento y lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Esa noche, Alicia vino a verme. Le conté todo mientras preparaba té en mi pequeña cocina. Ella escuchó en silencio y luego dijo: Juana, tú hiciste lo correcto. Lo que están haciendo es abuso financiero. Están manipulándote emocionalmente para sacarte el dinero. Pero es mi hijo, Alicia. Mi único hijo. Lo sé, amiga. Pero a veces el amor de madre también significa poner límites, aunque duela. Porque si sigues dándoles dinero, nunca va a terminar. Siempre van a querer más, siempre va a haber otra casa, otro auto, otro capricho de Yolanda. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Los siguientes días fueron un calvario. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba esperando que fuera Eduardo. Pero nunca era él. Una semana después de aquella visita, recibí otro mensaje de texto. Esta vez era de Eduardo. Mamá, Yolanda está embarazada. Vamos a ser padres. Más que nunca necesitamos tu apoyo financiero. Por favor, piénsalo. Es tu nieto. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo como las emociones se revolvían en mi pecho. Un nieto. Iba a ser abuela. Parte de mí quería llamarlo inmediatamente, llorar de felicidad, ofrecerle todo el apoyo del mundo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar en estos últimos meses, me decía que algo no estaba bien. Llamé a Alicia. Dice que Yolanda está embarazada, que necesitan dinero para el bebé. Alicia suspiró al otro lado de la línea. ¿Y le creíste? No lo sé. ¿Por qué me mentiría sobre algo así? Juana, ya te mintió sobre reparaciones del auto, sobre emergencias médicas, sobre tuberías rotas. ¿Por qué un embarazo sería diferente? Es la carta perfecta para manipularte. Tenía razón. No respondí el mensaje. 2 días después, Eduardo apareció en la librería donde trabajo. Entró justo antes de que cerráramos, con cara de desesperación. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Lo miré desde detrás del mostrador, sintiendo como mi corazón se partía al ver lo demacrado que se veía. ¿Qué quieres, Eduardo? Es Yolanda. Está embarazada de 3 meses. Hemos tenido muchos gastos médicos, vitaminas, consultas especiales. Necesitamos $50,000 para cubrir todo. $50,000 para vitaminas, pregunté con incredulidad. Son tratamientos especiales, mamá. Es un embarazo de alto riesgo. Por favor, es tu nieto. No te importa tu nieto. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Eduardo, si Yolanda realmente está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo, necesita estar en un hospital bajo supervisión médica, no comprando tratamientos de $50,000. Él se puso rojo, furioso. ¿Ahora resulta que tú sabes más que los doctores? ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídalo todo. No sé por qué vine a pedirle ayuda a una vieja amargada que prefiere morirse sola con su dinero que ayudar a su propia familia.
Salió de la tienda dejándome temblando detrás del mostrador. Mi jefa, la señora Margarita, que había escuchado todo desde la trastienda, salió con cara de preocupación. «Juana, ¿estás bien?» «No, Margarita, no estoy bien». Esa noche, sentada en mi apartamento vacío, tomé una decisión. Iba a investigar. Necesitaba saber la verdad. Al día siguiente llamé a Alicia y le pedí que me acompañara a hacer algo que nunca pensé que haría: seguir a mi propia nuera. Sé que suena desesperado, tal vez hasta patético, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si realmente había un embarazo o si era solo otra mentira más en la larga lista de manipulaciones. Alicia aceptó sin juzgarme. A veces hay que hacer cosas incómodas para descubrir la verdad, amiga. Vamos. Sabía que Yolanda tenía una rutina muy específica los martes por la tarde. Eduardo me lo había mencionado meses atrás, cuando todavía hablábamos con normalidad. Yolanda iba a su salón de belleza favorito en el centro a las 3 de la tarde, religiosamente. Alicia y yo llegamos al lugar a las 2:30, nos sentamos en una cafetería al otro lado de la calle con vista perfecta a la entrada del salón. A las 3 en punto, como un reloj suizo, Yolanda llegó. Pero no llegó sola. Llegó acompañada de 2 amigas, todas vestidas como si fueran a una pasarela, riendo escandalosamente. Lo que me llamó la atención fue su ropa: un pantalón de cintura alta color blanco que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, y una blusa corta que dejaba ver su vientre completamente plano. «Alicia, mira», susurré, señalando discretamente. «Esa es la pancita de 3 meses de embarazo». Alicia entrecerró los ojos, observando cuidadosamente. «Juana, esa mujer no está más embarazada que yo. Ese vientre está completamente plano». Sentí como la rabia empezaba a hervir en mi pecho, pero me contuve. Necesitaba más evidencia. La seguimos discretamente cuando salieron del salón 3 horas después. Las vimos entrar a un restaurante elegante, de esos donde el plato más barato cuesta $50. A través de la ventana, las vimos ordenar champagne. Champagne. Una mujer embarazada con un embarazo de alto riesgo tomando champagne. «Ya tenemos suficiente», dijo Alicia apretando mi mano. «Esa mujer te está mintiendo descaradamente». Regresamos a mi apartamento y me senté en el sofá, sintiendo como todo el engaño se revelaba ante mis ojos con claridad cristalina. No había embarazo. Nunca lo hubo. Era solo otra táctica de manipulación, la carta más baja y despreciable que podían jugar: usar la ilusión de un nieto para sacarme dinero. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en cómo confrontarlos, qué decirles, cómo manejar esta situación sin destruirme completamente en el proceso. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al banco y pedí hablar con el gerente. «Necesito revisar todas las cuentas que tengo aquí y asegurarme de que nadie más tenga acceso a ellas», le dije con voz firme. El gerente, un hombre de unos 40 años llamado Sergio, me miró con preocupación. «¿Ha tenido algún problema, señora Juana?» «Digamos que he aprendido a ser más cautelosa con mi dinero». Sergio revisó todo el sistema meticulosamente. «Sus $500,000 están seguros en su cuenta personal. Nadie más tiene acceso. La cuenta conjunta que tenía fue cerrada, como usted solicitó. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?» Respiré aliviada. «Sí. Quiero que cualquier intento de apertura de nueva cuenta, cualquier solicitud de préstamo o crédito a mi nombre, requiera mi presencia física aquí en el banco, con identificación y una palabra clave que solo yo conozca». Sergio asintió, tomando notas. «Excelente idea. ¿Cuál será su palabra clave?» Pensé por un momento. «Roberto». El nombre de mi difunto esposo. El hombre que trabajó 20 años para asegurar mi futuro. Sergio configuró todo el sistema de seguridad. Cuando salí del banco, me sentí más protegida, pero también más triste. Estaba tomando medidas de seguridad contra mi propio hijo. Esa tarde, mientras trabajaba en la librería, entró un hombre mayor. Era un cliente frecuente, siempre amable, siempre con una sonrisa. «Señora Juana, se ve preocupada». «¿Todo bien?», preguntó mientras hojeaba un libro de poesía. No sé qué me pasó en ese momento. Tal vez fue el cansancio, tal vez la necesidad de desahogarme con alguien neutral, pero le conté todo. El hombre escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando.
Cuando terminé, cerró el libro que tenía en las manos y me miró con ojos sabios. Señora, mi esposa y yo pasamos por algo similar con nuestra hija hace años. No fue fácil, pero aprendimos que a veces el amor más grande es saber decir que no. Usted está haciendo lo correcto, protegiendo lo que es suyo. Un hijo que realmente la ama entenderá eso eventualmente. Sus palabras me dieron un consuelo inesperado. Esa noche, recibí 5 llamadas perdidas de Eduardo. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. Mamá, contesta por favor. Necesitamos hablar urgente. Yolanda necesita hacerse unos estudios caros. Mamá, no puedes ignorarnos así. Está bien, si quieres ser así, allá tú. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Por primera vez en semanas, dormí toda la noche de corrido. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, tenía 20 mensajes de Eduardo y 10 llamadas perdidas. El último mensaje decía: mamá, ya no aguanto más. Yolanda dice que si no consigo el dinero para la casa, va a dejarme. Por favor, ayúdame. Te lo suplico. Leí el mensaje y sentí algo que no había sentido antes: claridad absoluta. Escribí una respuesta corta y directa: Eduardo, no hay embarazo. Vi a Yolanda ayer tomando champaña en un restaurante con el vientre plano. No voy a darte más dinero. Si tu esposa te deja por eso, entonces nunca te amó a ti, solo amó tu acceso a mi cuenta bancaria. Cuando estés listo para hablar con honestidad, aquí estaré. Pero no más mentiras, no más manipulaciones, no más dinero. Envié el mensaje y apagué el teléfono nuevamente. Media hora después, alguien tocó mi puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a tirar. Miré por la mirilla. Era Eduardo. Se veía desencajado, furioso, desesperado. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. No abrí. Eduardo, vete a tu casa. No voy a abrir hasta que te calmes. Abre la maldita puerta. ¿Cómo te atreves a espiar a mi esposa? ¿Cómo te atreves a seguirla como si fuera una criminal? La vi tomando champaña en un restaurante. Eduardo, una mujer embarazada de alto riesgo no toma champaña. No soy tonta. Hubo un silencio al otro lado de la puerta. Luego escuché su voz, más baja, más quebrada. Mamá, por favor. Si no consigo ese dinero, Yolanda va a dejarme. Ya me lo dijo. Dice que no puede estar con un hombre que no puede darle la vida que merece. Sentí que el corazón se me partía. Eduardo, ¿no ves lo que está haciendo? Te está chantajeando. Una esposa que te ama de verdad no te deja porque no puedes comprarle una casa de lujo. Tú no entiendes nada. Tú eres de otra generación. Las cosas ahora son diferentes. Las cosas no son diferentes, hijo. El amor verdadero nunca cambia. Y lo que Yolanda siente por ti no es amor. Escuché cómo golpeaba la puerta con la mano, frustrado. Está bien, mamá. Está bien. Quédate con tu dinero. Pero cuando me divorcie, cuando estés solo y destruido, quiero que sepas que fue tu culpa. Tú pudiste salvar mi matrimonio y elegiste no hacerlo. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve firme. Eduardo, si tu matrimonio se salva o se destruye no depende de mi dinero. Depende de si estás dispuesto a ver la verdad o si prefieres seguir viviendo en la mentira que Yolanda construyó para ti. Lo escuché alejarse por el pasillo, sus pasos pesados resonando en el edificio vacío. Me senté en el piso, con la espalda contra la puerta, y lloré. Lloré por mi hijo, por el niño que solía ser, por el hombre manipulado en que se había convertido. Lloré por mí, por tener que elegir entre protegerme y complacer a mi único hijo. Pasaron 3 semanas sin noticias de Eduardo. 3 semanas de silencio absoluto que me pesaban como piedras en el pecho. Cada mañana me despertaba esperando un mensaje, una llamada, alguna señal de que mi hijo seguía ahí, del otro lado del abismo que se había abierto entre nosotros. Pero no llegaba nada. Alicia venía a verme casi todos los días después de mi turno en la librería. Me obligaba a salir a caminar, a comer algo decente, a no hundirme en la tristeza. Juana, tú hiciste lo correcto. Ahora él tiene que procesar todo esto y decidir qué tipo de hombre quiere ser, me repetía mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Yo asentía, pero por dentro me sentía vacía,
como si me hubieran arrancado una parte esencial de mí misma. Una tarde de jueves, la señora Margarita me llamó a su oficina en la librería. «Juana, hay alguien aquí preguntando por ti. Dice que es urgente». Mi corazón se aceleró. Pensé que era Eduardo. Salí de la oficina y vi a una mujer desconocida esperándome en el mostrador. Era elegante, de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y ropa cara pero discreta. «¿Señora Juana?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». La mujer miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Me llamo Josefina. Soy la madre de Yolanda». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. La madre de Yolanda. ¿Qué diablos hacía aquí? ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Josefina con voz suave pero firme. Miré a la señora Margarita, que asintió dándome permiso. Salimos de la librería y caminamos hasta un pequeño parque que estaba a 2 cuadras. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. Josefina respiró hondo antes de hablar. «Señora Juana, vine porque necesito disculparme con usted. Y porque necesito contarle la verdad sobre mi hija». Me quedé en silencio, sin saber qué esperar. Josefina sacó un pañuelo de su bolso y lo retorció entre sus manos nerviosamente. «Yolanda es mi única hija. La criamos mi esposo y yo con todos los lujos que pudimos darle. Tal vez demasiados. Desde pequeña aprendió que podía conseguir lo que quisiera si manipulaba lo suficiente, si lloraba lo suficiente, si amenazaba lo suficiente. Cuando cumplió 25 años, mi hija ya había destruido las finanzas de 3 novios diferentes. Uno de ellos terminó con deudas tan grandes que tuvo que declararse en bancarrota. Nosotros lo ayudamos a salir del problema, pero el daño ya estaba hecho». Josefina me miró con ojos llenos de lágrimas. Mi esposo y yo finalmente le dijimos basta. Le cortamos el acceso a nuestro dinero. Le dijimos que tenía que aprender a vivir con lo que ella misma ganaba. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas, pero era necesario. Cuando conoció a Eduardo, pensé que tal vez había cambiado. Su trabajo paga bien, parecía un buen hombre, estable. Pero hace unos días, Yolanda vino a nuestra casa pidiendo $200,000 para el enganche de una casa. Cuando le dijimos que no, nos contó toda la historia, la cuenta conjunta, los $300,000 que ya se gastó, el supuesto embarazo. Sentí que la rabia volvía a hervirme en las venas. «El supuesto embarazo», repetí. Josefina negó con la cabeza, con vergüenza en cada gesto. «No hay ningún embarazo, señora Juana. Mi hija le está mintiendo a su hijo». Y cuando le dije que eso era imperdonable, que estaba jugando con las emociones de un hombre bueno y su madre, ¿sabe qué me dijo? Me dijo que usted era una vieja estúpida que se merecía ser estafada por guardar tanto dinero sin usarlo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Josefina continuó, con la voz quebrándose. «Vine a buscarla porque necesitaba advertirle. Yolanda está planeando algo. Escuché una conversación telefónica que tuvo con una amiga. Está convenciendo a Eduardo de que vayan a su apartamento, que la presionen hasta que usted ceda. Dice que si van juntos, si Eduardo llora y suplica lo suficiente, usted terminará dándoles el dinero por lástima». «¿Cuándo planean venir?», pregunté con voz tensa. «Hoy. Esta noche». Yolanda le dijo a Eduardo que ya consiguió un taxi, que solo necesitan $300,000 más para cerrar el trato de la casa, que es su última oportunidad. Miré mi reloj. Eran las 5 de la tarde. Josefina me tomó la mano. «Señora Juana, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero por favor, no les dé ese dinero. No solo porque es suyo y se lo ganó, sino porque si lo hace, nunca va a terminar. Mi hija es como un pozo sin fondo. Mientras usted tenga dinero, ella va a encontrar formas de sacárselo». «¿Por qué me está contando todo esto?», pregunté, mirándola directamente a los ojos. «Porque estoy cansada de ver a mi hija destruir vidas. Porque Eduardo parece un buen hombre y no merece esto. Y porque usted no merece ser tratada así en la etapa de su vida donde debería estar tranquila y en paz». Josefina se levantó de la banca. «Hay algo más que debe saber. Yolanda le dijo a Eduardo que si usted no les da el dinero hoy, ella va a dejarlo. Ya tiene las maletas hechas. Está usando el ultimátum como presión final». Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que pensé que iba a explotar.
Gracias por decirme todo esto, Josefina. Ella asintió. No tiene que agradecerme. Solo le pido que sea fuerte. Sé que es su hijo y que esto es dolorosamente difícil, pero usted tiene que protegerse. Regresé a la librería y le pedí permiso a la señora Margarita para irme temprano. Cuando llegué a mi apartamento, lo primero que hice fue llamar a Alicia. Van a venir esta noche. Yolanda y Eduardo. Con una última exigencia de $300,000. Alicia se quedó en silencio por unos segundos. ¿Quieres que esté ahí contigo? No. Esto tengo que hacerlo sola. Pero necesito que estés al teléfono, lista por si acaso. Cuenta con eso, amiga. Y Juana, recuerda, tú no les debes nada. Absolutamente nada. Colgué y me senté en mi sofá a esperar. Me preparé un té, aunque mis manos temblaban tanto que casi tiro la taza. Revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Eduardo. Mamá, vamos para allá. Necesitamos hablar. Por favor, estate en casa. Esto es muy importante. Es nuestra última oportunidad. A las 7 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, me paré y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Ahí estaban. Eduardo se veía destrozado, con ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello sin peinar. Yolanda, en cambio, estaba impecable como siempre, con ese vestido color champaña que parecía un uniforme de batalla, tacones altos, maquillaje perfecto. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para dejarlos pasar. «Hola, mamá», dijo Eduardo con voz débil. «Hola, Eduardo». «Yolanda». Yolanda me sonrió, pero era una sonrisa forzada, calculada. «Juana, gracias por recibirnos. Sé que las cosas han estado tensas, pero venimos a hablar como familia». «¿Familia?», repetí. «¿Es así como llamas a la gente a la que estafas?». La sonrisa de Yolanda se congeló. Eduardo me miró con súplica en los ojos. «Mamá, por favor. Necesitamos $300,000. Es urgente. La casa que queremos comprar tiene otros interesados. Si no damos el enganche hoy, la perdemos». «¿Y por qué debería darles ese dinero?», pregunté, manteniéndome firme en la entrada. Yolanda dio un paso adelante. «Porque somos tu familia. Porque Eduardo es tu único hijo. Porque un día vas a morir y todo ese dinero no te va a servir de nada en la tumba. Porque supuestamente nos amas». «Supuestamente», dije sintiendo como la rabia empezaba a tomar control. «Déjame contarte algo, Yolanda. Hoy recibí una visita muy interesante. Tu madre vino a verme». Vi como la cara de Yolanda palidecía instantáneamente. Eduardo la miró confundido. «¿Tu madre? ¿Por qué tu madre fue a ver a mi mamá?». «Porque tu esposa le mintió también a ella. Porque fue a pedirles $200,000 a tus suegros y ellos le dijeron que no, y porque tu suegra, Josefina, tuvo la decencia de venir a advertirme que ustedes vendrían hoy con un ultimátum». Yolanda retrocedió un paso, su máscara de dulzura cayendo completamente. Eduardo la miró, buscando una explicación. «¿Fuiste a pedirle dinero a tus padres? ¿Por qué no me dijiste?». Yolanda me lanzó una mirada llena de odio puro antes de voltearse hacia Eduardo con una expresión que intentaba ser de víctima inocente. «Eduardo, cariño, iba a decirte. Es solo que tus suegros son tan difíciles como tu madre. Nadie en tu familia entiende que necesitamos ese dinero para nuestro futuro». «Nuestro futuro», repetí con sarcasmo. «¿Te refieres al futuro donde te gastas $300,000 en salones de belleza, restaurantes caros y ropa de diseñador mientras le mientes a tu esposo sobre emergencias médicas que nunca existieron?». Eduardo me miró, confundido. «¿De qué estás hablando, mamá?». Entré a mi apartamento, los dejé parados en la puerta, y regresé con los extractos bancarios que había guardado cuidadosamente en un sobre. «Toma. Lee. Lee cada línea de cómo tu esposa se gastó el dinero que tanto te costó pedirme». Eduardo abrió el sobre con manos temblorosas y empezó a leer. Vi cómo sus ojos se movían de línea en línea, cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente al horror. Salón de belleza La Fontaine, $12,000. Restaurante Le Petit Paris, $8,000. Boutique Madame Chic, $23,000. Su voz se iba apagando con cada cantidad que leía.
Yolanda intentó quitarle los papeles. Eduardo, eso no es lo que parece. Esos gastos eran necesarios para mi trabajo, para mantener una imagen profesional. $12,000 en un salón de belleza son necesarios para tu trabajo, preguntó Eduardo, y por primera vez escuché rabia real en su voz hacia ella. $8,000 en un solo restaurante. Tú no entiendes la presión que tengo. Necesito verme bien, sentirme bien. Tu madre tiene todo ese dinero guardado sin usarlo mientras yo tengo que sacrificarme todos los días. Sacrificarte, exploté. ¿Llama sacrificio gastarte el dinero que mi esposo ahorró durante 20 años en caprichos y lujos? ¿Llama sacrificio manipular a mi hijo para que me pidiera dinero con mentiras? Yolanda dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Ese dinero debería ser de Eduardo. Él es tu hijo. Todo lo que tienes debería ser de él. Eduardo tiene 35 años y un trabajo estable. No necesita mi dinero. Lo que necesita es una esposa que lo ame por quien es, no por el acceso que tiene a la cuenta bancaria de su madre. Eduardo seguía mirando los extractos, pasando las páginas una y otra vez como si no pudiera creer lo que veía. Yolanda, esto es demasiado. Me dijiste que el dinero era para emergencias, para gastos importantes de la casa. Y lo era. Necesitaba esas cosas. Tú nunca me das lo suficiente con tu salario. Siempre tengo que estar pidiendo, rogando, justificándome. Me prometiste una buena vida cuando nos casamos. Te prometí una vida juntos, basada en lo que podemos pagar con nuestros ingresos. No te prometí robarle a mi madre para financiar tus caprichos. Yolanda se volvió hacia él con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. ¿Robarle? No le robé nada. Tú tenías acceso legal a esa cuenta. Ella te dio ese dinero voluntariamente. Me lo dio porque le mentí, dijo Eduardo, y vi cómo finalmente la realidad lo golpeaba. Le dije que era para emergencias, para gastos imprevistos. Y tú lo gastaste en restaurantes y zapatos. Porque tú no me das lo que merezco. Mis amigas tienen esposos que les compran autos de lujo, que las llevan de vacaciones a Europa. ¿Y yo qué tengo? Un esposo que tiene una madre millonaria y no puede ni comprarme un vestido decente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo la miraba como si la viera por primera vez, como si finalmente hubiera quitado la venda de sus ojos y viera a la persona real que había estado frente a él todo este tiempo. ¿Eso es lo que soy para ti?, preguntó con voz quebrada. ¿Una fuente de dinero? ¿Una manera de conseguir lo que quieres? Yolanda pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Cambió su táctica inmediatamente, acercándose a él con las manos extendidas. No, cariño, no es eso. Es solo que estoy estresada, frustrada. Tú sabes cuánto te amo. Pero necesitamos ese dinero para la casa, para empezar nuestra verdadera vida juntos. ¿Y el embarazo?, pregunté, decidiendo soltar la última bomba. También necesitabas el dinero para el bebé que no existe. Eduardo se congeló. ¿Qué? Yolanda me miró con odio puro. No sabes de qué estás hablando, vieja entrometida. Te vi hace una semana, Yolanda. Te vi en un restaurante con tus amigas, tomando champagne, con un vestido que mostraba tu vientre completamente plano. Una mujer de 3 meses de embarazo de alto riesgo no toma champagne ni usa ropa ajustada. Eduardo retrocedió, alejándose de Yolanda como si quemara. ¿Me mentiste sobre el embarazo? ¿Me hiciste pedirle dinero a mi madre para un bebé que no existe? Eduardo, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, gritó él, y fue la primera vez en años que lo vi realmente enojado. Me has estado usando. Me convertiste en un mentiroso, en un ladrón. Hiciste que le mintiera a mi propia madre, que la manipulara, que la lastimara. Yo no te obligué a nada. Tú querías complacerme. Tú querías hacerme feliz. Porque me hiciste creer que si no lo hacía me dejarías. Siempre con las amenazas, siempre con el chantaje emocional. ¿Me amas? Entonces demuéstralo. Consigue el dinero. Habla con tu madre. Si no lo haces es porque no me amas lo suficiente. Yolanda cruzó los brazos, y su máscara finalmente cayó por completo. Ya no quedaba nada de la dulzura fingida, solo quedaba la verdadera Yolanda, fría,
calculadora, despiadada. ¿Y qué si lo hice? ¿Qué si te manipulé? Funcionó, ¿no es cierto? Conseguí lo que quería. El problema es que tu patética madre decidió ser egoísta y cerrar la llave del dinero. Mi madre no es egoísta, dijo Eduardo con voz firme, y por primera vez en meses sentí un destello de esperanza. Mi madre trabajó toda su vida, ahorró cada peso, vivió con lo mínimo para asegurar su futuro. Y yo, su hijo, la traicioné. La manipulé. Le robé. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No sé en qué momento dejé de ser tu hijo y me convertí en esto. Sentí que mi propio corazón se partía al verlo así, destruido, finalmente consciente de lo que había hecho. Quise abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba. Pero Alicia me había enseñado que a veces el amor también significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Eduardo, aprecio tus disculpas. Pero las disculpas no devuelven los $300,000 que se gastaron. No borran las mentiras. No curan el dolor de saber que mi propio hijo me vio como un banco ambulante. Yolanda soltó una risa amarga. ¡Qué dramática! Por Dios, Juana. Sigues teniendo $500,000. No es como si te hubiéramos dejado en la calle. Deja de hacerte la víctima. Fuera de mi casa, dije con voz tranquila pero firme. Ahora, los dos. Con mucho gusto, escupió Yolanda. Este apartamento miserable me deprime de todas formas. Vamos, Eduardo. Conseguiremos el dinero de otra forma. Pero Eduardo no se movió. Se quedó parado ahí, mirándome, luego mirando a Yolanda, como si estuviera viendo su vida entera con claridad por primera vez. No voy contigo, dijo finalmente. Yolanda se volvió hacia él, incrédula. ¿Qué dijiste? Dije que no voy contigo. Ya no más. Se acabó. Eduardo, no seas ridículo. Vamos a casa, hablaremos con calma, y mañana vendremos a hablar con tu madre nuevamente. No hay nada de qué hablar. Mi madre te dijo que no y yo te digo que se acabó. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron flotando en el aire. Yolanda lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Divorcio? Me estás dejando por esta vieja manipuladora que te tiene lavado el cerebro. No me estoy dejando por mi madre. Me estoy dejando porque finalmente abrí los ojos y vi quién eres realmente. Una mentirosa. Una manipuladora. Alguien que nunca me amó, solo amó lo que podía sacarme. Yolanda lo miró con odio puro. Bien. Perfecto. Pero que conste que tú lo decidiste. Y cuando estés solo, cuando te des cuenta de que botaste tu matrimonio por proteger el dinero de tu mamita, no vengas rogándome que vuelva. Se dio la vuelta y salió del apartamento dando un portazo que hizo vibrar todas las paredes. El silencio que quedó fue absoluto. Eduardo se quedó parado en medio de mi sala, mirando el piso, con los extractos bancarios todavía en sus manos temblorosas. No sé qué decir, mamá. No sé cómo pedirte perdón por algo tan horrible. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de estos meses cayendo sobre mí como una avalancha. Eduardo, siéntate. Necesitamos hablar de verdad. Él se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, como si no se sintiera con derecho a estar cerca de mí. Cuando tu padre murió, lo único que me dejó además de este apartamento y los recuerdos fue ese dinero. $800,000 que representaban cada hora extra que trabajó, cada cena que nos saltamos para ahorrar, cada vacación que cancelamos. Ese dinero era su forma de cuidarme incluso después de muerto. Mi voz se quebró pero continué. Y tú, mi hijo, el niño que cargué en mis brazos, que crié con amor y sacrificio, convertiste ese legado en combustible para los caprichos de una mujer que ni siquiera te ama de verdad. Eduardo empezó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre los papeles que sostenía. Lo sé, mamá. Lo sé y no tengo excusa. Dejé que me cegara, que me manipulara. Estaba tan obsesionado con hacer feliz a Yolanda que olvidé quién era yo. Olvidé de dónde venía. Olvidé todo lo que tú y papá me enseñaron sobre el valor del dinero, sobre la honestidad, sobre el respeto. ¿Y ahora qué, Eduardo? ¿Ahora qué viene? Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano.
Ahora voy a divorciarme de Yolanda. Voy a encontrar un abogado mañana mismo. Y luego, mamá, voy a pasar el resto de mi vida intentando devolverte esos $300,000. No sé cuánto tiempo me tome, pero cada peso que gane, cada centavo extra, será para ti. Te lo juro por la memoria de papá. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad, buscando al hijo que creía perdido para siempre. No quiero tu dinero, Eduardo, dije finalmente, sintiendo como las palabras salían pesadas de mi boca. Lo que quiero es recuperar a mi hijo. Al hombre honesto que crié, no al mentiroso en el que te convertiste. Eduardo asintió, limpiándose las lágrimas. Voy a recuperarlo, mamá. Te lo prometo. Voy a ser otra vez el hijo que merezco ser. Se quedó en silencio por un momento y luego preguntó con voz temblorosa, ¿puedo abrazarte? No respondí con palabras. Simplemente abrí mis brazos y él se dejó caer en ellos como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Lloramos juntos durante lo que parecieron horas, abrazados en ese sofá viejo donde habíamos compartido tantos momentos felices antes de que Yolanda entrara en nuestras vidas como un huracán destructivo. Cuando finalmente se separó, me miró con ojos rojos e hinchados. Tengo que irme, mamá. Tengo que volver al apartamento y sacar mis cosas antes de que Yolanda haga algo loco. ¿Quieres que Alicia vaya contigo? No deberías estar solo con ella en este momento. Eduardo negó con la cabeza. No, está bien. Necesito enfrentar esto solo. Es parte de asumir las consecuencias de mis acciones. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo en el umbral. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por poner límites incluso cuando te dolió hacerlo. Eso fue lo que me salvó. Cuando se fue, llamé inmediatamente a Alicia y le conté todo. Ay, Juana, finalmente tu hijo despertó. Pero no bajes la guardia todavía. Yolanda no va a aceptar esto tranquilamente. Tenía razón. A las 2 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Yolanda. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego empezaron a llegar los mensajes. Esto es tu culpa, vieja bruja. Destruiste mi matrimonio. Espero que estés feliz ahora que dejaste a tu hijo solo. Vas a pagar por esto. Bloqueé su número e intenté dormir, pero no pude. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Eduardo. Mamá, anoche cuando llegué al apartamento, Yolanda había destruido todas mis cosas. Rompió mi computadora, rasgó mi ropa, quebró mis fotos. Tuve que llamar a la policía. Sentí que la rabia volvía a apoderarse de mí. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? No, me fui antes de que las cosas se pusieran peor. Estoy en un hotel. Hoy voy a buscar un abogado y a empezar los trámites de divorcio. ¿Necesitas dinero para el hotel?, pregunté, y me mordí la lengua inmediatamente. Después de todo lo que había pasado, mi instinto seguía siendo protegerlo. Eduardo se rió amargamente. No, mamá. Tengo suficiente en mi cuenta para cubrir mis gastos. Y aunque no lo tuviera, no te pediría nada. Esos días se acabaron. Pasaron 2 semanas. Eduardo me llamaba cada 2 días para contarme cómo iba el proceso de divorcio. Yolanda estaba peleando cada paso, exigiendo compensación económica, reclamando que había dejado oportunidades laborales por el matrimonio, inventando deudas que nunca existieron. Mi abogado dice que puede tomar meses, me dijo Eduardo una tarde mientras tomábamos café en mi apartamento. Se veía cansado pero más tranquilo, como si finalmente pudiera respirar después de años de estar bajo el agua. Yolanda está exigiendo que le dé la mitad de todo lo que tengo, incluido el dinero que según ella, invertimos juntos en nuestro futuro. Se refiere al dinero que se robó de mi cuenta. Exactamente. Mi abogado le dijo que eso no funciona así, que ese dinero ni siquiera era mío para empezar, que fue un regalo de mi madre que ella malversó. Pero Yolanda insiste. Una tarde, mientras trabajaba en la librería, entró Josefina, la madre de Yolanda. Se veía avergonzada, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Señora Juana, ¿podemos hablar? La llevé a la pequeña cafetería que estaba al lado de la librería. Nos sentamos en una mesa del fondo. Vine a disculparme nuevamente, comenzó Josefina con voz temblorosa, y a contarle que mi esposo y yo hemos tomado una decisión.
Vamos a pagarle los $300,000 que Yolanda se gastó. Me quedé boquiabierta. Josefina, no tienen que hacer eso. Ese no es su problema. Sí lo es, insistió ella, secándose las lágrimas. Nosotros criamos a esa mujer. Nosotros la malcriamos. Le dimos todo lo que quiso sin enseñarle el valor de las cosas. Somos responsables de lo que ella se convirtió. Y aunque sé que el dinero no borra el daño que causó, es lo menos que podemos hacer. Josefina, aprecio el gesto más de lo que puede imaginar, pero no puedo aceptar ese dinero. Ustedes no me robaron nada, fue Yolanda. Josefina negó con la cabeza firmemente. Ya tomamos la decisión. Vamos a vender nuestra casa de playa, la que compramos para el retiro. Con eso podemos pagarle completo. Por favor, señora Juana, déjenos hacer esto. Déjenos al menos intentar reparar un poco el daño que nuestra hija causó. La miré a los ojos y vi tanto dolor, tanta culpa, tanto arrepentimiento que finalmente asentí. Está bien. Pero con una condición. Ese dinero no viene de ustedes como pago de una deuda. Viene como un gesto de buena voluntad entre dos familias que fueron lastimadas por la misma persona. Josefina tomó mis manos y las apretó con fuerza. Gracias, Juana. Gracias por entender. 2 días después, recibí la transferencia bancaria de $300,000 con una nota que decía, con nuestras más sinceras disculpas y la esperanza de que algún día pueda perdonar a nuestra familia. Esa noche llamé a Eduardo y le conté. Él se quedó en silencio por largo rato. Los padres de Yolanda son buenas personas. No merecían tener una hija así. Nadie merece eso, hijo. Pero a veces la vida nos da cargas que no pedimos y tenemos que aprender a llevarlas. Un mes después, Yolanda apareció en mi trabajo. Entró a la librería como un tornado, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado, tan diferente de la mujer impecable que siempre había sido. ¡Tú! Todo esto es tu culpa, gritó señalándome con un dedo acusador. Los clientes se voltearon a mirarnos. La señora Margarita salió corriendo de su oficina. Yolanda, tienes que irte, dije con voz tranquila pero firme. No me voy a ir hasta que me escuches. Destruiste mi matrimonio. Eduardo era perfecto hasta que tú lo envenenaste contra mí. Eduardo abrió los ojos y vio quién eres realmente. Yo no tuve que hacer nada. Mentira. Tú siempre me odiaste. Desde el primer día. Nunca me diste una oportunidad. Te di muchas oportunidades, Yolanda. Y cada vez las usaste para mentir, manipular y robar. Yolanda dio un paso hacia mí con los puños cerrados. La señora Margarita se interpuso entre nosotras. Jovencita, si no sales de mi tienda ahora mismo, llamo a la policía. Llámala. No me importa. Esta vieja egoísta me debe $300,000. No te debo nada. Te los gastaste tú en caprichos mientras mentías sobre emergencias que nunca existieron. Y por cierto, tus padres ya me devolvieron ese dinero porque ellos sí tienen vergüenza y sentido de responsabilidad. La cara de Yolanda se puso roja de furia. ¿Mis padres te dieron dinero? ¿Cómo te atreves a aceptarlo? Ese dinero era para mi herencia. Ese dinero era de tus padres y ellos decidieron hacer lo correcto con él. Algo que tú nunca aprendiste a hacer. Yolanda me miró con tanto odio que pensé que me iba a golpear. Pero en lugar de eso, soltó una risa histérica. ¿Sabes qué? Quédate con tu dinero sucio. Quédate sola en tu apartamento miserable. Yo voy a encontrar a alguien mejor que Eduardo, alguien que realmente tenga dinero y no solo una madre tacaña. Te deseo suerte con eso, dije sinceramente. Espero que la próxima persona que intentes usar sea más inteligente que mi hijo y te vea venir desde lejos. Yolanda escupió en el piso de la librería y salió dando un portazo. Los clientes quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de sorpresa y compasión. La señora Margarita me abrazó. Ay, Juana, qué mujer más horrible. ¿Estás bien? Estoy bien, Margarita. Mejor que bien, de hecho. Porque finalmente esa pesadilla terminó. Esa noche, Eduardo vino a visitarme. Le conté lo que había pasado. Él negó con la cabeza con tristeza. No puedo creer que me casé con esa mujer. Que la defendí. Que lastimé a mi propia madre por ella. Eduardo,
Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendiste de ellos. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Que yo realmente pensaba que la amaba. Pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía no era amor. Era miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionarla. Y ese miedo me convirtió en alguien que no reconozco. Pero ahora estás recuperando a la persona que realmente eres. Y eso es lo que importa. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. Mamá, esto es para ti. Abrí el sobre. Dentro había un cheque por $20,000. Eduardo, ¿qué es esto? Es el primer pago. Vendí mi auto, el que Yolanda tanto insistió en que comprara. Me compré uno usado más modesto y esto es lo que sobró. Sé que no es mucho comparado con los 300,000, pero es un comienzo. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos. Hijo, no tienes que hacer esto. Los padres de Yolanda ya me devolvieron el dinero. Lo sé. Me lo dijiste. Pero igual quiero hacer esto. Necesito hacer esto. No por ti, sino por mí. Necesito saber que puedo rectificar mis errores, que puedo ser responsable de mis acciones. Lo miré con orgullo, viendo finalmente al hombre que había criado, al hijo del que siempre había estado orgullosa. Entonces acepto. Pero con una condición. Este dinero va a ir a una cuenta de ahorro para ti. Para cuando realmente lo necesites. Para cuando estés listo para empezar una nueva vida de verdad. Eduardo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por amarme incluso cuando no lo merecía. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que Yolanda entró a mi apartamento exigiendo dinero. 6 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. El divorcio de Eduardo finalmente se completó. Yolanda intentó hasta el último momento conseguir dinero del proceso, pero el juez vio a través de sus mentiras y manipulaciones. No recibió nada. Eduardo me contó que la última vez que la vio en la corte, ella lo miró con tanto odio que le dio escalofríos. Espero no volver a verla nunca en mi vida, me dijo mientras tomábamos café en mi apartamento, algo que ahora hacía 2 veces por semana religiosamente. Nuestra relación se había transformado. Ya no era la relación de madre e hijo que teníamos antes, donde yo lo sobreprotegía y él lo aceptaba sin cuestionar. Ahora era algo más maduro, más honesto. Hablábamos de todo, de sus errores, de mis miedos, de cómo reconstruir la confianza que se había roto. Alicia seguía siendo mi roca, mi confidente. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, me dijo algo que me hizo pensar. Juana, has pasado 5 años guardando ese dinero como si fuera un museo. ¿No crees que ya es hora de que uses algo para ti? Para disfrutar, para vivir. Tenía razón. Había estado tan enfocada en proteger el dinero, en preservar el legado de mi esposo, que me había olvidado de vivir mi propia vida. Esa noche tomé una decisión. A la mañana siguiente, fui al banco y hablé con Sergio, el gerente que me había ayudado a proteger mis cuentas. Quiero usar $50,000 para remodelar mi apartamento. Y quiero apartar otros 50,000 para un viaje que siempre soñé hacer. Sergio sonrió. Me parece una excelente idea, señora Juana. Su dinero está ahí para darle seguridad, sí, pero también para darle felicidad. Contraté a un constructor recomendado por la señora Margarita. En 2 meses, mi apartamento pasó de ser ese lugar humilde y desgastado a un espacio hermoso, luminoso, lleno de vida. Pinté las paredes de colores cálidos, cambié los muebles viejos, instalé cortinas nuevas que dejaban entrar la luz del sol. Cuando Eduardo vio el resultado, se quedó sin palabras. Mamá, esto es increíble. Te ves tan feliz. Lo estoy, hijo. Por primera vez en años, me siento en paz. Eduardo también estaba reconstruyendo su vida. Se mudó a un apartamento pequeño pero cómodo, empezó terapia para trabajar en los patrones de comportamiento que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Yolanda, y se reconectó con viejos amigos que había abandonado durante su matrimonio. Mi terapeuta dice que tenía muy baja autoestima, me contó una tarde. Por eso aceptaba los abusos de Yolanda. Pensaba que no merecía nada mejor, que tenía suerte de que alguien como ella estuviera conmigo. Pero ahora sabes la verdad, ¿no? Que mereces ser amado por quien eres, no por lo que puedes dar. Sí,
Mamá. Ahora lo sé. 3 meses después de la remodelación, usé parte del dinero que había apartado para hacer el viaje que siempre había soñado, visitar a mi hermana Margarita que vivía en España. No la había visto en 15 años, desde antes de que mi esposo muriera. El reencuentro fue mágico. Margarita me recibió en el aeropuerto de Madrid con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Hermana, ¿cuánto tiempo? Creí que nunca te decidirías a venir. Pasé un mes entero en España. Visitamos museos, caminamos por calles antiguas, comimos en restaurantes pequeños, nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de nuestras vidas, de nuestros arrepentimientos, de nuestros sueños. Le conté todo sobre Eduardo y Yolanda. Margarita escuchó con atención y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Juana, lo que hiciste fue un acto de amor verdadero. Amor duro, pero amor al fin. Salvaste a tu hijo de sí mismo. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante con vista al mar Mediterráneo, recibí un mensaje de Eduardo. Era una foto de él sonriendo, sosteniendo un certificado. Mamá, me ascendieron en el trabajo. Quería que fueras la primera en saberlo. Respondí con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Tu padre también lo estaría. Cuando regresé a casa, encontré mi apartamento lleno de flores. Eduardo las había dejado con una nota que decía: Bienvenida a casa, mamá. Te extrañé. Esa noche cenamos juntos y me contó todo lo que había pasado en mi ausencia. Mamá, conocí a alguien, dijo con timidez. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? Cuéntame. Se llama Alicia, como tu amiga. Es bibliotecaria, trabaja cerca de mi oficina. La conocí cuando fui a devolver unos libros. Es diferente a Yolanda en todo sentido. Es sencilla, honesta, trabajadora. No le importa que no tenga un auto de lujo o que viva en un apartamento pequeño. Solo quiere conocerme, pasar tiempo conmigo. ¿Y tú cómo te sientes? Asustado, admitió. Asustado de volver a equivocarme, de volver a ser manipulado. Pero mi terapeuta dice que eso es normal, que es parte del proceso de sanación. Y Alicia es muy paciente conmigo, muy comprensiva. Me gustaría conocerla algún día. A ella también le gustaría conocerte. De hecho, habla mucho de ti. Le conté toda la historia y me dijo que admira tu fortaleza. 2 semanas después, Eduardo trajo a Alicia a cenar. Era una mujer de 30 años, con una sonrisa genuina y ojos amables. Llevaba un vestido simple color gris y zapatos bajos. No tenía joyas caras ni maquillaje exagerado. Era natural, auténtica. Durante la cena, hablamos de libros, de la librería donde trabajo, de su trabajo en la biblioteca. No mencionó dinero ni una sola vez. No preguntó dónde vivía yo ni qué tipo de auto tenía Eduardo. Solo habló de cosas reales, de sueños simples, de planes modestos. Cuando se fueron, llamé a mi amiga Alicia y le dije: creo que mi hijo finalmente encontró a alguien bueno. Gracias a Dios, respondió ella. Se lo merece después de todo lo que pasó. Los meses siguieron pasando. Mi vida encontró un ritmo nuevo, más tranquilo, más feliz. Seguía trabajando en la librería porque me gustaba, no porque lo necesitara. La señora Margarita me había ofrecido un aumento, pero le dije que no era necesario. Trabajo aquí porque me hace feliz estar rodeada de libros y de gente que ama leer, le expliqué. Un día, mientras ordenaba la sección de novelas románticas, entró una mujer joven con un bebé en brazos. Se veía cansada, desesperada. Se acercó al mostrador donde yo estaba. Disculpe, ¿necesitan empleados? Necesito trabajo urgente. Mi esposo nos dejó y tengo que mantener a mi bebé. La miré y vi en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido tantas veces en mi vida. Déjame hablar con la dueña, le dije con una sonrisa. Convencí a la señora Margarita de darle una oportunidad. Durante las siguientes semanas, ayudé a la joven, que se llamaba Rosa, a aprender el trabajo. Le di consejos, le presté dinero cuando lo necesitó, le dije que todo iba a estar bien. ¿Por qué es tan buena conmigo?, me preguntó un día con lágrimas en los ojos. Porque alguien fue bueno conmigo cuando lo necesité. Y porque las mujeres tenemos que ayudarnos entre nosotras. Una tarde de sábado,
6 meses después de mi viaje a España, Eduardo llegó a mi apartamento con Alicia y una noticia. Mamá, tenemos algo que decirte. Mi corazón saltó. Nos vamos a casar, anunció Eduardo con una sonrisa enorme. Alicia me mostró el anillo, simple, modesto, hermoso. No es nada elegante, se disculpó. Pero es lo que pudimos pagar con nuestros ahorros. Es perfecto, dije abrazándola. Absolutamente perfecto. La boda fue pequeña, íntima, en un jardín al aire libre. No hubo gastos excesivos ni lujos innecesarios. Solo amigos cercanos, familia, amor verdadero. Durante la ceremonia, cuando vi a Eduardo mirando a Alicia con adoración genuina, supe que finalmente había encontrado lo que realmente importaba. En su discurso, Eduardo me miró directamente. Mamá, gracias por amarme lo suficiente como para decirme que no. Gracias por poner límites incluso cuando te dolió hacerlo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra con dinero, se construye con respeto, honestidad y compromiso. No pude contener las lágrimas. Después de la ceremonia, mientras todos bailaban y celebraban, me senté un momento a solas en una banca del jardín. Alicia, mi amiga, se sentó a mi lado. Lo lograste, Juana. Recuperaste a tu hijo. No, él se recuperó a sí mismo. Yo solo lo ayudé a ver el camino. Eres demasiado modesta. Lo que hiciste requirió un coraje enorme. Miré a Eduardo bailando con su nueva esposa, sonriendo de una forma que nunca lo vi sonreír con Yolanda. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en todas las lágrimas derramadas, en todo el dolor soportado. Y supe que había valido la pena. 2 meses después de la boda, Eduardo y Alicia me dieron una noticia que me llenó el corazón de alegría. Iban a tener un bebé. Esta vez era real. Esta vez no había manipulación ni mentiras, solo amor genuino y la emoción de 2 personas que realmente querían formar una familia juntos. Mamá, queremos pedirte algo, dijo Eduardo durante la cena en mi apartamento remodelado. Lo que sea, hijo. Queremos que seas la madrina. Y queremos que si es niña, se llame Roberta, en honor al abuelo que nunca conocerá pero cuyo legado la protegerá siempre. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Mi esposo Roberto, el hombre que trabajó 20 años para asegurar nuestro futuro, estaría orgulloso. Su nieta llevaría su nombre. Su dinero, protegido con tanto cuidado, ahora podría ser usado para ayudar de verdad, para cosas importantes, para la nueva generación que estaba por llegar. Esa noche, cuando Eduardo y Alicia se fueron, me senté en mi sofá nuevo, en mi apartamento hermoso, y miré las fotos de mi esposo que colgaban en la pared recién pintada. Lo hicimos, Roberto, susurré. Salvamos a nuestro hijo. Protegimos tu legado. Y ahora finalmente puedo vivir en paz. Al día siguiente, fui al banco a ver a Sergio. Quiero abrir una cuenta de ahorro para mi futura nieta, le dije. Quiero depositar $100,000 para que cuando cumpla 18 años, tenga un respaldo para la universidad o para lo que necesite. Sergio sonrió mientras procesaba la transacción. Su esposo estaría orgulloso de usted, señora Juana. Lo sé. Y yo estoy orgullosa de mí misma. Porque después de todo el dolor, todas las mentiras, toda la manipulación, había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero no es dar todo lo que te piden, es tener el coraje de decir no cuando es necesario. Es proteger lo que es tuyo sin culpa. Es poner límites incluso cuando duele. Es saber que tu valor no está en tu dinero, sino en tu dignidad, tu fuerza, tu capacidad de sobrevivir y florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Miré por la ventana del banco hacia la calle llena de gente, cada uno con sus propias batallas, sus propios dolores, sus propias victorias. Y supe que mi historia, aunque dolorosa, había terminado bien. Tenía mi apartamento hermoso, mi trabajo que amaba, mi amistad con Alicia que me sostenía, mi hijo recuperado, una nuera maravillosa, y pronto una nieta que llevaría el nombre de mi esposo. Tenía $500,000 todavía en el banco, protegidos, seguros, esperando ser usados para cosas que realmente importaban. Y más importante aún, tenía mi dignidad intacta, mi autoestima restaurada, y la paz mental de saber que había hecho lo correcto incluso cuando todo el mundo me decía que estaba equivocada. Yolanda se había ido de nuestras vidas para siempre. Eduardo me contó que había escuchado que se casó con otro hombre, alguien con mucho dinero.
Espero que él sea más inteligente que yo, dijo Eduardo. Espero que vea quién es ella antes de que sea demasiado tarde. Yo también lo esperaba. No por Yolanda, que nunca cambiaría, sino por ese pobre hombre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Pero esa ya no era mi historia. Mi historia era esta, la de una mujer de 63 años que se negó a ser víctima, que puso límites, que protegió lo que era suyo, y que al final encontró la paz y la felicidad que merecía. La historia de Juana, que finalmente aprendió que amar a tu hijo no significa darle todo lo que pide, sino enseñarle a ser un hombre de honor, integridad y respeto. Y esa lección, más que cualquier cantidad de dinero, fue el verdadero legado que mi esposo y yo le dejamos a nuestro hijo.